Amigos y amigas del Arriero, estamos de vuelta luego de una temporada un poco larga. Nos hemos demorado en volver después de varios meses y el día de hoy estoy nuevamente acá en el Virrey y voy a tener una conversación con Paulo Drinot, historiador peruano que vive en Londres, que ha hecho su carrera allá y que es profesor en esa ciudad de historia, y vamos a conversar sobre un libro que ya ha sido comentado en varios medios, pero vamos a conversar también acá en el Arriero, que se llama La seducción de la clase obrera, trabajadores, raza y la formación del Estado peruano. Este libro, que es una impecable edición del Instituto de Estudios Peruanos y que es la tesis de Paulo Drinot. Paulo, un gusto conversar contigo. Muchas gracias por la invitación. Paulo, has escrito un libro cuyo título es La seducción de la clase obrera, pero llama la atención que uno de los grandes temas del libro y un personaje presente a lo largo del libro es el indio, es el indígena y es lo que se llamaba el problema del indio. ¿Por qué en un libro sobre la clase obrera y la formación del Estado peruano introduces el tema del indio, o en realidad la clase obrera es una excusa para hablar del tema del indio? Primero una pequeña precisión, el libro ha salido publicado por el IEP, pero también por el Ministerio de Cultura, que ha aportado, quisiera reconocer el apoyo del Ministerio. Claro, el libro empieza como una tesis doctoral que estaba mucho más enfocada en la temática obrera, y después sustenté la tesis en el 2000 y me pasé una década pensando nuevamente sobre lo que había encontrado para la tesis, porque no quedé muy satisfecho con la tesis. La sustenté y todo, pero no quedé muy satisfecho con el argumento que había desarrollado en la tesis. Y ahí me fui dando cuenta que algo que era muy llamativo era que en el Perú había habido a comienzos del siglo XX un proceso de desarrollo de capacidades del Estado en relación a la cuestión obrera, que no tenían mucho que ver con el peso real de la clase obrera en el país. Es decir, yo veía un desfase entre, por un lado, una legislación obrera y una institucionalidad obrera muy desarrollada y una clase obrera muy pequeña, ¿no? Porque en el Perú no había industria. Había, pero era muy limitada, y digamos, si uno va acumulando todos los trabajadores que podemos llamar obreros, llegamos a un número muy pequeño, sobre todo en relación a países europeos o en Estados Unidos, y también incluso comparando con Argentina o Brasil, en particular Sao Paulo. Entonces me preguntaba ¿por qué se desarrolla tal capacidad institucional, legal, frente a la temática obrera si hay tan pocos obreros? Y la conclusión a la que fui llegando era que el obrero, para una élite, digamos, progresista, modernizadora de comienzo de siglo, eran vistos de una manera muy distinta a la que aparecía en la historiografía sobre el periodo, ¿no? En la historiografía que dominaba sobre el periodo, el obrero era visto esencialmente como un agente de cambio revolucionario, porque era una historiografía escrita principalmente desde la izquierda. ¿Estás viendo los trabajos de Sulmón, por ejemplo? Sulmón, Tito Flores y varios otros historiadores que se volcaron a la temática obrera, pero que la veían principalmente desde por un lado, de la construcción de una conciencia de clase en el sector obrero peruano, y por otro lado, en relación a, digamos, el conflicto entre la izquierda, el Partido Comunista, y el APRA en el otro, ¿no? Y es una historiografía que pone énfasis en el conflicto entre los obreros y los partidos de izquierda por un lado, y una oligarquía y las Fuerzas Armadas por el otro, ¿no? Y yo encontraba más bien un discurso distinto, o sea, sin negar que ese es un aspecto importante de esa historia. Yo encontré
una visión distinta del obrero en los escritos de varios personajes de la élite modernizadora que creo terminan influyendo en cómo el Estado construye su capacidad frente a la temática obrera. Y en esa comprensión del obrero, el obrero no aparece como un agente de un cambio revolucionario, sino más bien como un agente civilizador, un agente de un proceso de modernización del país a través de la industrialización. Y entonces eso me llevó, para volver a la temática del indio, a ver que en el contexto peruano de comienzo del siglo XX, el obrero fue visto como una respuesta, una alternativa, una solución al problema del indio, a la cuestión del indio. Es decir, para estas élites modernizantes, el indio representaba un real problema y el obrero aparecía en contraposición como una solución, ¿no? Y de ahí un poco viene la carátula del libro, donde se ve a un obrero parado al lado de una figura de un indio, donde claramente la representación evoca esta idea del obrero como el futuro del país y el indio como el pasado, ¿no? El indio además está en la parte inferior. Está en la parte inferior. El obrero está parado. Está mostrándole la industria, ¿no? Representaciones de la industria. Ahora, este tema de a mí me hiciste acordar un artículo de Willy Rochabrún que se llamaba Las ideas socialistas del Perú. Y ahí él menciona a Luis Miro Quesada, Luis Miro Quesada de la Guerra, que después fue el patriarca del diario El Comercio. Uno de pronto leí en ese artículo, y en tu libro está mucho más desarrollado, fue uno de los primeros que planteó el tema de derechos laborales, ¿no? Y era parte de esta élite que estaba planteando una institucionalidad, ¿no? Ahora, sin embargo, lo que uno ve en el trabajo que tú desarrollas es que estos esfuerzos institucionales tienen como impulsos el de la década del 20, ¿no? Pero rápidamente colisionan con las visiones que otros sectores de la misma élite tenían del obrero, ¿no? Claro. Efectivamente, claro, Luis Miro Quesada es una figura muy interesante, creo que no se ha trabajado lo suficiente. Guillermo Rochabrún mismo ha hecho un trabajo muy importante de rastreo de estas ideas en su tesis doctoral. Y efectivamente, el pensamiento, digamos, social de Miro Quesada y muchos otros, primero tiene que entenderse dentro de un contexto transnacional, es decir, ellos reflejan una visión de la cuestión social que se da no solo en el Perú, pero en otros países de América Latina y también en los países industrializados, ¿no? Ese es un punto. Y el segundo es que, claro, como planteé hace un momento, me parece que es posible ver cómo estas ideas terminan influyendo en las políticas de Estado. Digamos, la Constitución de 1920 tiene toda una serie de artículos que son un reflejo directo de las ideas que vienen de Miro Quesada e incluso un poco antes, de proteger al obrero, de crear una institucionalidad que lo defienda en el ámbito laboral, que le dé una serie de protecciones en el ámbito también doméstico, ¿no? Por ejemplo, legislar sobre los alquileres y cosas así. Y en particular en el gobierno de Leguía se dan toda una serie de medidas, pero eso ya viene de antes, de Pardo, con Billinghurst también, ¿no? Pero sí, efectivamente, se da este marco institucional legal de proteger al obrero, pero como tú dices, colisiona también con los intereses de los industriales, de los empleadores. Y lo que me parece particularmente interesante, y es algo que trato de resaltar en el libro, es que los obreros incorporan este discurso de la élite modernizadora en sus estrategias de negociación con los empleadores. Es decir, ellos no es solamente que usan la huelga como una estrategia de defensa de sus intereses, pero también interpelan estas ideas de la élite para decir a los empleadores: miren, nosotros también somos agentes del progreso. A ustedes les conviene
dialogar con nosotros, negociar, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los aportes del libro porque complementa lo que ya se había trabajado muy bien por otros historiadores, es decir, identificar las fuentes del conflicto obrero, mostrando que en el repertorio de estrategias de los obreros también estaba este discurso sobre el progreso del país que ubicaba al obrero en el centro del debate nacional, ¿no? Y ahí está este mecanismo del arbitraje, ¿no es cierto? Claro. Es bien interesante porque, claro, es el momento en que el Estado entra y se convierte en el árbitro, en el mediador del, ¿no? Absolutamente. O sea, organiza un nuevo tipo de relación que, no sé, entra un poco en colisión también con las corrientes anarquistas, que son las primeras de lo que es el movimiento obrero en el Perú, ¿no? Absolutamente, y por eso en el libro introduzco la idea de el Estado obrero, ¿no? Que parece muy raro en el contexto peruano y en particular, sí, dado que acabo de decir que en el Perú había muy poca población obrera, etc. Pero sí creo que refleja como una racionalidad de esa época, que ese es un rol fundamental del Estado, ¿no? Ser el mediador entre el capital y el trabajo. Y nuevamente, los obreros participan en el Estado. Yo, con mi rollo un poco Foucaultiano en el libro, sí, lo que planteo es que los obreros, en cierto modo, constituyen mutuamente con el Estado al Estado obrero. El Estado obrero no es simplemente una construcción desde arriba, también es una construcción desde abajo, que es resultado de las estrategias de los obreros mismos, a través de el arbitraje, las juntas de conciliación, que son promovidas por la sección del trabajo del Ministerio de Fomento, ¿no? Le dedico un par de capítulos a esta sección del trabajo, que es una institución muy interesante y que por suerte su documentación ha sido preservada en el Archivo General de la Nación, ¿no? Y yo estudié, bueno, todo lo que hay ahí. Y es fascinante ver cómo obreros de todo tipo utilizaron esta institución para llevar a los obreros a la mesa para negociar y obtener, en la mayoría de los casos, a comienzos de los años 20, obtienen beneficios muy importantes. Ahí quizás como tú has revisado, porque una de las cosas que tiene el trabajo de Pablo es que tu trabajo de archivo es impresionante. Gracias. ¿No? Pero quizás tú podrías hacer un esfuerzo de describir para los amigos que nos van a ver, que nos están viendo, cómo era un obrero, o sea, porque era un país que no estaba industrializado. Uh-huh. Entonces, ese obrero, ¿quiénes eran? ¿Dónde trabajaban? Porque tú señalas que hay una variedad de casos, ¿no? Sí. De los que van a todos esos arbitrajes. O sea, ¿cómo lo describirías? Claro, esa es una pregunta bien importante porque de esa definición dependía si tú podías acceder a estos beneficios, ¿no? Entonces, no es algo que aparece así muy claramente establecido ni en la legislación ni en la normatividad de la época, pero por lo general se entendía obrero al que trabajaba en una fábrica o en un taller y que usaba maquinaria, ¿no? Y de hecho, para algunos, en los capítulos posteriores del libro, ahí eso entra en discusión, porque, por ejemplo, para determinar quién podía ser sujeto del seguro social obrero, era importante determinar, claro, eso, ¿no? Y esos eran, el trabajo en taller o fábrica y el uso de maquinaria era uno de los criterios. Entonces era una definición que incluía a algunos, pero excluía a muchos otros. En particular, excluía a gran parte de la población obrera femenina, uh-huh, que principalmente trabajaba o en casas, como sirvientas domésticas, uh-huh, o en otras actividades que no eran consideradas propiamente... Que no eran consideradas trabajo, en realidad. No trabajo en el sentido del obrero, ¿no? Y eso es algo... Esa es una gran limitación, digamos, del pensamiento social de esa época. Pero además también eran trabajadores agrícolas, por ejemplo. Algunos casos, cierto, ¿no? En las haciendas. Claro, claro, era un tipo de trabajo asociado con la producción de exportación del azúcar,
los yanacones, por ejemplo, de las haciendas algodoneras, también eran considerados como obreros en algunos casos, pero en otros no. Entonces es algo, no hay una definición muy clara. Claro, no es la imagen necesariamente que proyecta la imagen de la carátula, o sea, no es el obrero de una fábrica donde hay una gran chimenea, ¿no? Que es la imagen clásica. Claro, digamos. o sea, ese era, creo, el ideal del obrero en el imaginario de las élites modernizantes. Claro. La realidad peruana era mucho más diversa, entonces en los legajos del Ministerio de Fomento tú encuentras reclamos de obreros panaderos, de gráficos, de textiles, de ferroviarios, pero también de yanaconas. Hay un caso interesante, por ejemplo, de trabajadores de un hotel, y así, incluso el caso que comento en el libro, de un torero que estaba pidiendo ser cubierto por la ley de accidentes de trabajo después de una corrida, ¿no? Claro, si no, bueno, cada quien busca incluirse también para tener el derecho, ¿no? Ahora, pero tú sí mencionas el caso de un grupo de mujeres sí, que llegan a usar ese mecanismo o a apelar ante la sección de trabajo. Sí, pero es muy inusual, ¿no? O sea, era excepcional. Digamos. Era excepcional y de hecho ellas mismas eran conscientes de la excepcionalidad del caso porque en su reclamo dicen nosotros somos mujeres pero somos tan obreras como los trabajadores industriales de la fábrica. Y de hecho en algunos casos, digamos en las fábricas textiles, algunas secciones eran secciones donde dominaba el trabajo femenino, ¿no? Pero por lo general lo que uno encuentra en la documentación son obreros masculinos y también, aunque esto no es explícito, mestizos, criollos, costeños, ¿no? Y de ahí la gran diferenciación que hago en el libro con el indígena que está sujeto a otra legislación, a otra normatividad. Eso te quería plantear, ¿no? Porque, claro, no son las dos repúblicas, pero es algo así, ¿no es cierto? O sea, la Constitución del 20 separa claramente lo que son, digamos, los derechos de los trabajadores, vamos a decirlo así, y de los indígenas. Exactamente. ¿No? Sí. Tú señalas que ahí se consagra una separación que, bueno, que existía, digamos, pero se formaliza, digamos. Claro, se vuelve un precepto constitucional, ¿no? Una idea constitucional, y eso ha sido visto, o sea, los historiadores que han estudiado la Constitución han resaltado el hecho que, bueno, ahí aparece la comunidad indígena como una... Más bien en el sentido de reconocimiento. Exactamente, y eso es correcto, pero también hay que ver, y además los artículos están unos al lado del otro, claro. Que lo que hay también es una diferenciación muy clara entre un obrero y un indio, ¿no? Y entonces lo que planteo un poco en el libro es que a partir de ahí, y en realidad ya antes, queda claro que un indio no puede ser un obrero y un obrero no puede ser un indio. Son dos categorías ontológicas, si quieres, inconmensurables, ¿no? Entonces, claro, finalmente lo que aparece ahí es una concepción del indio en relación al trabajo que lo excluye del trabajo moderno, de fábricas, etcétera, o que construye la fábrica como un lugar en el cual el indio deja de ser indio y se transforma en un obrero. Y esa es una transformación que yo planteo en el libro, es entendida no solo como cultural, pero casi biológica, ¿no? Es decir, deja de ser indio claro, ser... Justo eso te quería plantear, ¿no? Porque tú planteas además que esta es una discusión que viene desde la década del 10, bueno... Y un poco antes, ¿no? Claro, en realidad. desde González Prada, inclusive, o sea, estaba en la discusión. Pero claro, esta discusión de si el indio puede ser redimido o simplemente hay que protegerlo, ¿no? Y entonces, entre esas dos posiciones aparece esta suerte no sé, es una lógica casi evolucionista, ¿no? Lo que tú estás planteando, o sea... Sí, en cierto modo, porque sí. es como que subes en la escala, ¿no? Claro. No, creo que tú no lo dices así, pero claro, tú estás planteando, claro, ser obrero para un indio implica dejar de ser indio, pero está planteado casi como un proceso evolutivo
además en una lógica de que estás escalando, claro, ¿cierto? Claro, es una fase superior de la evolución, digamos. Yo creo que así es como era entendido, ¿no? Y de hecho en el libro hay unas citas en relación al trabajo en las minas, donde los empresarios mineros, es un nombre, dicen textualmente, ¿no? El indio que trabaja en la mina deja de ser indio, se mejora, ¿no? La mina Claro. es un agente civilizador para el indio. Bueno, si uno ve las condiciones de trabajo en las minas de esa época, Claro. Eso se podría... Claro, vas a recordar los trabajos sobre Morococha y la huelga, ¿no? Exactamente, entonces, pero eso creo que muestra a qué punto esta idea de el trabajo industrial como un factor de mejora y de civilización estaba muy presente, ¿no? Y claro, leyendo el trabajo, tú lo que sugieres es que en realidad esa es una idea que atravesaba no solamente a las élites modernizantes, sino también a los sectores más avanzados, progresistas, en fin. O sea, todos terminaban compartiendo de alguna manera esa imagen, más allá de las posiciones políticas que tuvieran. Efectivamente, yo encuentro en textos tanto de Mariátegui como de Aya de la Torre, como de otros apristas, más o menos la misma idea, ¿no? No presentada de la misma manera, pero comparten un poco esa idea que el indio, para ser útil para el país, tiene que transformarse en otra cosa, ¿no? Entonces a mí me llamaba la atención al leer esto la dificultad o la imposibilidad de imaginar el indio como tal, como un ser valioso, ¿no? Su valor podía residir en él, pero tenía que ser potenciado a través de alguna transformación. La transformación es distinta según el que está analizando al indio, pero es necesaria, ¿no? Entonces, incluso en Mariátegui uno ve que para Mariátegui el potencial del indio va a venir con la revolución, ¿no? El indio es un agente revolucionario, pero es la revolución la que potencia su valor, ¿no? Ahora, pasando a los años 30, digamos, ¿no? Dando un salto ahí. En los años 30, tú justamente, bueno, se crea el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Sí, en el periodo, hacia el final del periodo, sí, que yo estoy viendo, ¿no? Claro, pero además la preocupación cambia. No sé, por lo menos es lo que yo percibo, porque se pasa de esta discusión sobre las reglas de juego al tema de la salud, la alimentación, la mejor nutrición, exacto, ¿no? Y toda esta parte que tú describes en la segunda parte del libro, digamos, ¿no? Exacto. Y claro, esto se da además en un contexto de gobiernos dictatoriales, ¿no? Entonces, en la lectura más, no voy a decir tradicional, pero las lecturas que habían en las ciencias sociales, siempre se decía que esto había sido una manera de frenar al APRA y al Partido Comunista, ¿no? Básicamente eso. Sí. Tú lo recoges, pero tú matizas esa afirmación. Claro. Sí, efectivamente creo que se puede argumentar eso y bueno, la documentación que yo he revisado también lo confirma. Pero sí, yo analizo una serie de lo que llamo agencias del Estado desde una perspectiva un poco distinta, ¿no? Mirando en qué medida estas agencias sirven o tienen la intención de proteger y mejorar al obrero, siguiendo un poco la racionalidad que ya hemos discutido. Y entonces me enfoco en tres agencias principales. Una es, son los barrios obreros, que se empiezan a construir a comienzos de los años 30. El segundo son los restaurantes populares. Y por último, el Seguro Social Obrero de 1936. Y lo que veo ahí es que sí, por un lado hay un intento real de frenar al APRA. Por ejemplo, el restaurante popular tiene en contraparte el restaurante del APRA, ¿no? El APRA tenía su restaurante, claro, donde, ¿no? El comedor el comedor, Casa del Pueblo. El comedor popular, claro,
y entonces hay eso, ¿no? Pero también encuentro que ese tipo de explicación no es suficiente. Entonces, ahí me meto un poco en una discusión más teórica sobre la naturaleza del populismo, donde un poco que me pongo del lado de los que dicen que el populismo no puede entenderse únicamente como una estrategia de manipulación de arriba para abajo con elementos clientelistas, sino que es algo mucho más dinámico, donde hay que entender las racionalidades de diferentes actores, etcétera, etcétera. Porque además respondía a necesidades y demandas de los obreros, o sea, la calidad de la vivienda, la salud, ¿no? Sí, claro, pero por un lado eso, necesidades, digamos, materiales, pero también necesidades simbólicas, es decir, lo que hacen estas instituciones o estas agencias del Estado es dar a los obreros un papel mayor en la sociedad, ¿no? Es un reconocimiento que, bueno, por ejemplo, en el caso que se ha trabajado mucho para el peronismo, es muy claro en Perón, ¿no? El Perón lo que hace finalmente es poner al obrero en el centro de la mirada de lo que es ser argentino, ¿no? En el Perú nunca ocurre eso, pero digamos estas agencias un poco apuntan a eso, a hacer del obrero un ser digno, ¿no? Y por eso mi análisis, pongamos, de los restaurantes populares, pone énfasis en eso, digamos, ir a comer a un restaurante popular. Ya el hecho que se llamara restaurante es interesante, no era simplemente comedor, claro, era un restaurante. Y uno, si ve la descripción de los restaurantes de la época, lo que buscaban los arquitectos de los restaurantes era crear un espacio decente donde el obrero podía sentirse digno y agente de un proyecto de modernización, ¿no? Entonces, eso nos lleva lejos de esta idea de manipulación populista. Hay eso, pero también hay otras cosas, ¿no? Ahora, por otro lado, hay una limitación enorme, porque se crearon 4 restaurantes populares, 3 en Lima y 1 en Huancayo. Los barrios obreros también eran sumamente pequeños, entonces no eran respuestas efectivas, claro, al problema de la vivienda, al problema de la alimentación. Claro, ¿no? Eso es algo que bueno, llama, bueno, uno que conoce algo de historia quizás no le llama tanto la atención, pero claro, uno nota cuando ves la parte de cómo los funcionarios son conscientes de que, o sea, no basta pues con el hospital obrero en Lima, porque tienes que atender al país. Claro. Pero eso no se expande, ¿no? Se expande muy lentamente, claro, y sí, es sumamente ineficiente. Y creo que lo que ya no trabajo tanto en el libro, pero comienza a aparecer hacia el final del periodo que estudio, es que los arquitectos mismos de este Estado obrero se van dando cuenta que, bueno, los problemas en realidad no son esos, son problemas de otra índole, ¿no? Y que tienen mucho que ver con el resto del país. Entonces este enfoque en la temática obrera tiene unas limitaciones muy grandes. Ahora, ni siquiera resuelven los problemas de ese grupo obrero pequeño, ¿no? Es muy deficiente la acción del Estado, claro, en este momento. Claro, por un lado lo que tú ves es estas instituciones que se crean para mejorar estas condiciones, ¿no? Pero a la vez un Estado con muy poca capacidad, ¿no? Pero lo que acabas de señalar que me parece central y quería un poco entrar un poco al final de la entrevista, que no atiende al otro sector, claro, que era no tengo el porcentaje, pero era la mayoría de la población del Perú. De lejos, ¿no? Sí, claro. O sea, 70%, no sé, más o menos. Claro. ¿No? Y entonces, de alguna manera, o sea, termina siendo un Estado que no resuelve ni el problema que se plantea resolver y tampoco atiende el otro, ¿no? Ese es un poco el drama del Estado peruano. Sí, en cierto modo. Pero mi conclusión no es, o sea, la conclusión final es que debemos alejarnos un poco de esta idea del Estado peruano como un Estado que no logra cosas que se plantea. Yo creo que lo que sale del libro es que más bien el problema es que se plantea el Estado, ¿no? Y aquí vemos cómo el Estado identifica a un objeto
de lo que yo llamo gubernamentalidad, ¿no? de protección, de mejora, porque esa es su visión del progreso. Y creo que entender la acción del Estado en ese sentido nos ayuda a entender un poco mejor la acción del Estado hoy también, ¿no? ¿Cuál es el agente del progreso, de la modernización que hemos viniendo identificando a través de estos años para entender qué hace el Estado y qué no hace? Claro, porque queda claro que hay una racionalidad en el Estado peruano y tú lo describes además. Hay una racionalidad en todas estas políticas. Exacto. ¿No? Pero claro, el problema es que el diagnóstico no era el correcto para el conjunto de la población. Y el diagnóstico es un producto, un reflejo de esa racionalidad, ¿no? Entonces, bueno, metiéndome un poco a cosas que no he estudiado tan de cerca, de la misma manera ahora podría uno decir que este énfasis en el crecimiento a través del extractivismo y todo eso también refleja una racionalidad que crea sujetos que deben ser objeto de la acción del Estado, pero que también crea una ceguera frente a toda una serie de otros problemas. Y ahí quizás una última reflexión, porque leyendo el libro y leyendo la parte en que se habla ya de las huelgas, de las protestas, de los anarquistas, de los apristas, de los sindicalistas en general, lo que dice la prensa de la época, ¿no? Los opinólogos, los analistas de la época. Claro, tú lees, cambias los nombres y podría ser publicado. Casi que son iguales los textos, ¿no? Sí. Los que protestan porque son aliados de Chile, ¿no? Eso mismo yo lo he escuchado en algunas... A Alan García se lo he escuchado en relación a las protestas mineras, ¿no? O los agentes externos, o la incapacidad de reconocer la agencia de los propios obreros, ¿no? Sí. Es como que tal cual, ahí sí no hemos avanzado mucho. Hay paralelos muy interesantes, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, efectivamente, esta construcción del otro recalcitrante, que está enfocado en impedir el desarrollo del país, es un tema, digamos, que tiene una serie de continuidades en la historia peruana, ¿no? Sí. Bueno, Paulo, no podemos hablar más del libro porque lo que queremos es que ustedes lean el libro, ¿no? Como siempre, este programa, estas conversaciones son una invitación a la lectura y yo los invito pues a leer La seducción de la clase obrera, que ha sido editado por el Instituto de Estudios Peruanos y el Ministerio de Cultura, ¿no? Que hay que reconocer que está aportando, ¿no? En una serie de ediciones, yo me olvidé mencionarlo al inicio. Es un excelente libro, además, a pesar de que tiene una reflexión teórica de fondo, se deja leer, porque Paulo escribe muy bien. Gracias. ¿No? Y eso es creo que tenemos el privilegio de tener historiadores que escriben bien y eso ayuda mucho. Y entonces, Paulo, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y con ustedes ya volveremos en una próxima edición del Arriero para seguir conversando sobre libros que nos ayudan a entender nuestra historia y nuestra realidad como acaba de verse en esta última parte de la entrevista.